que van a llevar a una fisiopatología, especialmente sobre la repercusión del ventrículo derecho y manifestándose principalmente como hipertensión de arteria pulmonar. Se fue la diapositiva. Listo, como sobrecarga del ventrículo derecho, aumento de la pared, la hipertrofia y posteriormente fibrosis y falla cardíaca derecha. Como vemos, hay revisiones, incluso aquí en Colombia, encontré dos costeños, principalmente en la Universidad del Norte de Barranquilla. Mire como a partir del 2010 al 2014, que esto fue publicado en el 2018, poco a poco las personas atendidas por hipertensión pulmonar y la incidencia y la prevalencia de hipertensión pulmonar en los años del 2010 al 2014 iba aumentando. Yo pienso que no es que haya más pacientes, solo que se están detectando más. Vemos que poco a poco ha habido una mayor conciencia de esta patología, pero me llama atención esta misma revisión un poco más reciente del 2019, también publicada aquí en Colombia, en la cual vemos que la mayoría de pacientes que estamos reportando son pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Otra menos frecuente, por supuesto, es grupo 3 y grupo 4. Ya veremos ahorita que esta parte es importante, con la diferenciación de la hipertensión pulmonar, porque me llama la atención que no está el grupo 2 en estas revisiones. Parece que el grupo 2 lo tenemos aparte, y creo que es una patología muy importante desde el punto de vista clínico y del quehacer del internista. Entonces, ¿cómo la definimos? Tenemos que es un aumento de la presión arterial media pulmonar, ¿cierto? Mayor a 25, y veremos ahorita que esto se ha venido actualizando por unos cambios que se han dado después de las definiciones del 61 y del 75. En esa época, este punto de corte para hipertensión pulmonar o para diagnosticarla fue tomado un poco arbitrariamente, y como la observación de los expertos en ese momento y como veremos ahora, se estaban dejando muchos pacientes por fuera de esta patología. Entonces, podemos considerarla como una patología multicausal compleja, que es caracterizada por un aumento normal de la resistencia vascular pulmonar. Posteriormente, ya un poco más adelante, para el año 2009, se dieron a la tarea de evaluar cuál era la presión arterial pulmonar normal en pacientes sanos. Vemos entonces cómo acá en esta publicación del 2009 se tomaron las presiones arteriales medias de los pacientes en supino, acostados, hombres, mujeres, en diferentes partes de Europa, Asia y Estados Unidos, y según la edad. Y como vemos, ninguno de estos pacientes sanos, superó más de 20 milímetros de mercurio. También estos pacientes, comparados con controles sanos versus pacientes con hipertensión arterial pulmonar, se les puso a hacer pruebas de esfuerzo aumentando el gasto cardíaco y cateterismo al mismo tiempo, y se dieron cuenta que los pacientes, digamos, sanos, a pesar de tener un aumento del gasto cardíaco, no había aumento significativo de la presión pulmonar, es decir, tiene una buena complacencia de la circulación pulmonar, a diferencia del paciente con hipertensión pulmonar, que de entrada tiene una presión pulmonar media por encima de 20, y a medida que el gasto cardíaco aumenta, como es una vasculatura poco complaciente, la resistencia, la presión pulmonar aumentaba de forma significativa. Entonces sí había una clara diferenciación, y los puntos de corte pareciera que estaban fuera de lo que realmente la evidencia consideraba. Aquí se presenta de este mismo estudio como la presión arterial media normalmente no es más de 18 milímetros de mercurio, que a su vez esto se va a comparar con la mortalidad, como hasta 20 milímetros y un poquito menos, la mortalidad ya se empieza a aumentar de forma significativa, y vemos que incluso con el valor de referencia, que sería menos 18, comparado a los de rango medio, que en esa época teníamos de 20 a 25, incluso más los de 25, la mortalidad ajustada y no ajustada y hospitalizaciones eran significativas, lo cual llevó a la definición en el 2018, en la reunión de Ginebra de hipertensión pulmonar, a bajar el punto de corte a 20. Por lo tanto, ya tenemos que la definición de 25 ya hace 4 años se actualizó. Tenemos que la presión pulmonar media por encima de 20 ya nos permite hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar. También esto ya es conocido previamente, la clasificación no ha cambiado, simplemente hemos reorganizado las patologías que hacen parte de ellas y las hemos dividido en 5 grupos principales. Por ejemplo, tenemos los pacientes del grupo 1, que es principalmente dado a la alteración de la vasculatura pulmonar, como veremos ahorita es la lesión primaria de la arteria y la arteriola pulmonar. Grupo 2, los que se caracterizan por aumento de la presión postcapilar que se transmite de forma retrógrada a la circulación pulmonar. Los del grupo 3, ¿cierto?, que es principalmente debido a lesión pulmonar primaria, EPOC, asma, ya lo conocemos. Grupo 4, los pacientes que tienen obstrucción precapilar por hipertensión pulmonar asociado a tromboembolismo, pero también veremos otras causas.
de enfermedad veno-oclusiva, los grupos 5, que son grupos combinados o misceláneos o que no son posibles de clasificar. Esta es la clasificación actual, digamos, propuesta por la OMS, que se ha venido agregando algunos cambios muy leves. La hipertensión del grupo 1 son los, como hablamos ahorita, los cambios primarios de la vasculatura pulmonar dados, y lo más frecuente, la patología idiopática, la heredable, el uso de toxinas. También están asociadas a las enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión pulmonar, y muy importantes son las enfermedades cardíacas congénitas, esquistosomiasis, la anemia crónica, la enfermedad veno-oclusiva. Las de grupo 2, ya vimos, las que se asocian a disfunción ventricular izquierda, las valvulopatías, estenosis, disfunción ventricular izquierda. Grupo 3, las enfermedades pulmonares debidas a hipoxia y lesión pulmonar primaria, como puede ser el EPOC, la enfermedad intersticial, las enfermedades broncoobstructivas, los síndromes de hipoventilación en paciente obeso. Inclusive aquí está el SAFOS, como veremos ahorita, que es un desorden que está poco a poco haciéndose más relevante en la patología clínica, tanto en neumología como de cardiología. También la grupo 4, con la enfermedad tromboembólica pulmonar, y las que no tienen clara etiología o multifactoriales. Juntando estas dos clasificaciones, pues podemos darnos cuenta de cómo el cateterismo nos puede dar una cierta idea de qué tipo de patología tiene, pero entonces quiero adelantarme un poco antes de esto a esta pregunta. Es que el paciente no nos llega con el cateterismo, ¿cierto? Es muy difícil uno entrar a hablar a un paciente con hipertensión pulmonar y lo primero que le dicen a uno es cuál es la presión arterial media, y eso no es un dato que tengamos diariamente en la clínica. Por eso quise hacer esta revisión y empecé con esas definiciones, pero realmente ese no va a ser el enfoque de la charla. Simplemente quería hacer un barrido de lo que conocemos sobre la definición de hipertensión pulmonar. Entonces me devuelvo nuevamente, y esta gráfica me parece muy importante, ya que aquí vemos reflejado cuáles son las causas de hipertensión pulmonar. Aquí los dividen pues, en áreas de altos recursos y medianos recursos. Colombia estaría aquí en la mitad, tirando más a recursos limitados, pero vemos cómo la hipertensión pulmonar es multifactorial, o sea, no es una etiología clínica única, casi que es como, digamos, hablar de falla cardíaca, no hay una causa única de falla cardíaca, sino es una entidad nosológica con múltiples posibilidades de diagnóstico. De ahí la importancia de hacer un enfoque adecuado, y el internista es fundamental para empezar este manejo. Vemos entonces que la causa principal de hipertensión pulmonar, pensaría que no solo en países ricos, sino en el mundo, es la enfermedad cardíaca izquierda. Por eso les decía que cuando uno ve las principales causas de hipertensión pulmonar y las clasificaciones, en ningún lado aparece el grupo 2, que es la asociada a enfermedad cardíaca izquierda. O sea, parece que de entrada la sacan, ya que, como vemos, se le enfoca más al manejo de la hipertensión, de la falla cardíaca, más el manejo de la disfunción ventricular izquierda, y la sacamos. Pero es muy importante el momento de realizar el diagnóstico, porque es la principal causa, es lo primero que tenemos que descartar, que veremos ahorita en los algoritmos diagnósticos. Segundo, la enfermedad pulmonar, que sigue siendo en ambos grupos de muy alta relevancia, especialmente con esta población con alta exposición a neumopatía crónica por biomasa, o sea, por quema, por cocinar con leña, el tabaquismo. También la altura. Aquí tenemos en Bogotá, incluso mientras hacía mi formación en Neiva, veía menos hipertensión pulmonar de la que veo aquí en Bogotá. Yo creo que la altura es algo importante acá. A 2.600 metros sí se ve un poco más. La enfermedad reumatológica lo veremos como la esclerosis sistémica, el lupus, y en tercera, la artritis reumatoidea es muy frecuente. La enfermedad cardíaca congénita, aún en nuestro medio, yo pensaría que es más frecuente de lo que pensamos, ya que mucho paciente aún nos llega con cierres tardíos de CIA, de CIB, ductus arterioso y patología congénita no intervenida de forma temprana. La esquistosomiasis, hasta ahora no he tenido mucho la oportunidad de verla, VIH y otras patologías que veremos ahora. Entonces, casi que la hipertensión pulmonar primaria es exótica, no es tan frecuente. Y como ahorita les mostraré, la hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo, el grupo 4, es aún menos frecuente, pero como veremos, es una de las pocas causas curables de la misma, por lo tanto tiene una gran relevancia en el diagnóstico. Estudios que han comparado el REVEAL y otros estudios europeos americanos contra la epidemiología latina, es lo que tenemos disponible. Vemos que en grupos fuera de la enfermedad cardíaca izquierda, que es la más frecuente, la segunda sería y seguiría siendo la idiopática. Puede ser que en este momento no tengamos los estudios completos, las familiares, las genéticas están quedando por fuera. El uso de medicamentos también es importante. Le sigue la enfermedad por tejido conectivo, la esclerosis sistémica, el lupus y la artritis reumatoidea. La enfermedad cardíaca congénita en América Latina, como veremos acá, es significante, ya que pues, aquí tenemos una mayor proporción de cierre tardío de estos pacientes, de los defectos congénitos. Y es importante
intentar clarificar la causa de la hipertensión pulmonar, porque directamente va a impactar en cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Vemos acá como claramente las hipertensiones portopulmonares van a tener y las asociadas a medicamentos un peor pronóstico que, digamos, la hipertensión pulmonar idiopática, que es como como el estándar, como la que hemos conocido, la que más se ha estudiado, pero veamos que el diagnóstico es importante, posiblemente asociado a la patología de base, ya que las hipertensiones portopulmonares se dan en pacientes con hepatopatías crónicas avanzadas. Entonces eso nos hace que sea importante desde el punto de vista pronóstico saber cuál es la causa de la hipertensión pulmonar y hacer una adecuada discriminación de esta. Vemos entonces cómo el paciente inicia sintomático, hay una fase sintomática, ¿cierto? Hay una progresión de la resistencia vascular pulmonar y un incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Poco a poco, el ventrículo, a medida que va aumentando la resistencia pulmonar, va presentando remodelación, falla. Los parámetros del cateterismo, que como les digo, no es algo que tengamos todos los días en el ventrículo, va a empezar a presentar signos de congestión, de falla cardíaca, de disnea, algunos síncope, incluso algunos manifestarse como falla cardíaca izquierda. Pero no quisiera que el paciente le llegara así, ¿cierto? Y que tuviera esta evolución, pero no, la evolución realmente hay un gran tiempo, hay un tiempo significativo en el cual el paciente tiene una fase de compensación larga. Ya cuando el paciente lo vemos en fase ya con disfunción y dilatación ventricular izquierda, pienso que ya perdimos el tiempo, ya lo que puede hacer el médico clínico, el internista, el neumólogo, el cardiólogo es muy poco. Ahí es donde empezamos a tener terapia ya para reducir los síntomas y no para aumentar mortalidad. Por eso quiero hacer énfasis en esta fase primaria, en la cual apenas está aumentando la resistencia, apenas está aumentando la presión pulmonar, apenas el volumen sistólico del ventrículo está disminuyendo y antes de que empiece a tener falla el ventrículo derecho. Ahí es donde quiero que nos enfoquemos, ahí es donde realmente vamos a impactar en la mortalidad del paciente. Como les dije, el paciente no nos llega con el cateterismo, nos llega con ciertos signos y síntomas que nos van a permitir evaluar. Aquí se vuelve relevante lo que siempre hemos tratado en medicina interna, siempre lo que se ha estudiado, y es la historia clínica. Definitivamente es importante tener en cuenta el tiempo de evolución, los síntomas asociados. Como ya vimos, hay 5 clases diferentes, digamos 5 grupos diferentes de hipertensión pulmonar, cada uno tiene un pronóstico diferente y un tratamiento diferente, por lo tanto los síntomas y la revisión por sistemas es fundamental. Evaluar síntomas respiratorios, síntomas pulmonares y síntomas articulares. La reumatología, como vimos, es importante. El uso de los medicamentos, los que tienen asociación definitiva, probable, muy probable, posible, es importante tenerlo en cuenta. Los antecedentes personales de exposición, familiares, ahí ya vimos que ahí está la heredofamiliar, el uso de medicamentos y por supuesto el examen físico, que como les comenté previamente, si ya el paciente tiene estigmas de falla cardíaca derecha, hemos hecho el diagnóstico tardío y ya entramos a un segmento paliativo. Y por supuesto estigmas de enfermedades sistémicas, caída de cabello, artritis, artralgias, hipocatrismo digital y otras patologías que nos hagan pensar en una etiología clara de los síntomas. Hipertensión pulmonar, estos son los síntomas clásicos, ¿cierto? La cianosis de labios, el dolor torácico, la sensación de presión torácica, dificultad para respirar, fatiga, debilidad, cansancio. Y otros síntomas ya de falla cardíaca como la ganancia de peso, la distensión abdominal, la inflamación de piernas, pero como les comento, estas es cuando ya hemos llegado tarde al diagnóstico. Entonces es importante verlo desde un electro. Inclusive gran parte de los pacientes con hipertensión pulmonar en fase temprana llegan con el electrocardiograma normal, por lo tanto un electrocardiograma normal no nos descarta la hipertensión pulmonar, pero si ya tenemos un paciente con una hipertensión pulmonar y tiene cambios electrocardiográficos, eso es signo de hipertensión pulmonar severa. Es importante no solo para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, sino que, como hemos visto, la causa más frecuente de hipertensión pulmonar sigue siendo la enfermedad cardíaca izquierda, la del grupo 2. Por tanto, esos cambios de isquemia, de fibrilación auricular, de hipertrofia ventricular, los bajos voltajes que nos hagan pensar en una patología cardíaca izquierda, son importantes y el electrocardiograma se vuelve fundamental en este modo. Ya que nos llega con este electro, con unas ondas T picudas, una alteración de la repolarización de todo el segmento B1, B2, B3, B4 que corresponden al ventrículo izquierdo y un aumento de voltaje de ese segmento y un patrón de bloqueo de rama derecha, ya el paciente tiene una patología severa. Cambios sutiles como un patrón de bloqueo de rama derecha, P picudas, trastornos de la repolarización de segmentos derechos, nos deben hacer pensar que el paciente tiene una patología inicial o que está empezando a producir como una CIA, una CB o unos signos tempranos de hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax, ampliamente el doctor Durán y mis profesores de medicina interna han hecho énfasis en esto. Ya cuando el paciente llega con esta radiografía de tórax, pues
Es claro que tiene la aurícula derecha dilatada, el tronco pulmonar de ambos lados dilatado, pues ya creo que hacemos un diagnóstico un poco tardío. Incluso aquí vemos como el ápex se levanta un poco, signo de la bota. Ya es tardío el diagnóstico acá. Pero también, digamos, la radiografía nos permite hacer otros diagnósticos diferenciales, aumento de los espacios intercostales, aplanamiento de diafragmas, ¿cierto? Empezar a mirar artropatías, enfermedad pulmonar primaria. Entonces, el electro y la radiografía de tórax nos permiten hacer diagnósticos diferenciales, especialmente cuando llegan estos pacientes así, que no son radiografías tan llamativas, pero hay cosas que empiezan a llamar la atención: la prominencia del tronco pulmonar, disminución de la distribución de flujo. Aquí se ve el botón izquierdo, aquí se ve esta cisura, se ve aumentada y prominente. En la lateral es fundamental porque el ventrículo derecho no debe tocar más de 2/3 del esternón, de aquí casi que está llegando al tercio superior. Son signos indirectos de que hay un crecimiento ventricular derecho y signos de hipertensión, que inicialmente pueden ser sutiles y no verlos, pero una radiografía de tórax simple nos puede ayudar y enfocar a un paciente con una disnea de un dolor torácico. El ecocardiograma es la herramienta fundamental, casi que gran parte de la revisión, y lo que hacemos los ecocardiogramas es hacer evaluación de los signos indirectos y directos de hipertensión pulmonar, como puede ser la dilatación ventricular derecha y la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Normalmente el izquierdo debe tener mayor diámetro que el derecho. El strain, el aparel libre y la apex del ventrículo. Por supuesto, cuando ya llegamos a estos estadios en que hay aplanamiento del ventrículo, del septum interventricular y disminución del volumen del ventrículo izquierdo, ya hay claramente una hipertensión pulmonar. La vena cava inferior, ¿cierto?, la cual drena la aurícula derecha, y si esa presión está aumentada va a tener una disminución tanto de la colapsabilidad respiratoria como un aumento del diámetro en reposo. Por supuesto, el gradiente transtricuspidio, el cual nos va a permitir una evaluación indirecta de la presión sistólica del ventrículo derecho y a su vez de la presión sistólica pulmonar, y el Doppler a través de la arteria pulmonar también nos va a dar unos signos indirectos con acortamiento del tiempo de aceleración y esta muesca que no debe estar presente en la arteria pulmonar. Estos signos son los que llamamos los signos de hipertensión pulmonar, que ya los hemos clasificado, como les comentaba, y con estos signos que ya los hemos comentado, más la insuficiencia tricuspidea, podemos con un ecocardiograma evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces tenemos un paciente que puede estar o no presentando disnea, o nos llega con un electrocardiograma por una evaluación prequirúrgica para otra causa, con una radiografía de tórax, y ya nos empezamos a dar luces de que hay algo que no nos llama, o que no está bien, que nos llama la atención. Un ecocardiograma con estos signos ya nos permite saber con la probabilidad de hipertensión pulmonar y actuar en consecuencia. Por supuesto, el mismo ecocardiograma ya tiene un valor pronóstico, aunque no tengamos cateterismo. Como vemos hasta ahora, no hemos hablado de cateterismo para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, sino nos vamos a la probabilidad de la misma. Y a su vez esa probabilidad, esos signos de presión pulmonar, especialmente el gradiente sistólico de la arteria del ventrículo derecho a través de la insuficiencia tricuspidea, va a tener un valor pronóstico. A medida que es mayor esta presión pulmonar, va a ser peor el pronóstico del paciente, tanto a 1 como a 5 años. Y esta parte me parece interesante, ya que cada vez más la disfunción sistólica, es, digámosle, como les comenté, la principal causa, pero la disfunción diastólica, y lo que conocemos ahora como la falla cardíaca con fracción de eyección prereservada, es relevante. Inclusive pensaría que es una causa aún subestimada de hipertensión pulmonar, y como les comento, el grupo B es la principal causa, y esa es lo primero que tenemos que descartar. Por lo tanto, pensaría que aunque esto es una opinión más personal, esto es el algoritmo diagnóstico de disfunción ventricular izquierda, pero si ya tenemos aquí están los signos de insuficiencia tricuspidea que vimos previamente, que nos hablan de hipertensión pulmonar. Si se asocian a otras alteraciones ecocardiográficas, un NT por NP elevado y una morfología que nos habla de una disfunción diastólica, hay alta probabilidad de que esa disnea, de esa hipertensión pulmonar, sea secundaria a una disfunción sistólica y una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y como hemos visto en los últimos meses, ya hay terapia específica para este tipo de condición. Entonces pensaría que tampoco hay que olvidar, o sea, hay que empezar a conjugar patología pulmonar, patología cardíaca y patología reumatológica en este conjunto de pacientes. Para neumología, que es la segunda causa importante, la radiografía de tórax hay que analizarla, hay que evaluar un TACAR, hay que evaluar la espirometría pre-post, la difusión de oxígeno, los gases arteriales, y la gammagrafía pulmonar, que en los algoritmos tiene gran relevancia, no porque el tromboembolismo pulmonar sea tan frecuente, ni sea una causa frecuente, realmente es rara de hipertensión pulmonar, pero es que es de las pocas que es curable. Una tromboctectomía puede solucionar la situación del paciente y mejorar el pronóstico a mediano o largo plazo. En esta diapositiva me faltaría también el polisomnograma, especialmente el paciente obeso con sospecha de síndromes de hipoventilación crónica y SAGOS,
significativo, también podría ser una causa de hipertensión pulmonar. Vemos acá entonces que desde el punto de vista clínico el cateterismo no es tan relevante. Digamos que aunque la definición tiene en cuenta y usted habla de hipertensión pulmonar con unos parámetros de cateterismo, el diagnóstico es clínico. Vemos que este algoritmo es tomado de la guía canadiense y se ha venido adaptando a las siguientes guías del 2019, incluso del 2020, hipertensión pulmonar de las diferentes sociedades, pero todos manejan este mismo algoritmo, que es lo que quiere transmitirles el día de hoy. Tenemos un paciente con signos o síntomas o historia sugestiva de hipertensión pulmonar. Hay que mirar un poquito más arriba, es de los pacientes que por alguna razón la radiografía, el electro, el eco o los antecedentes familiares, por ejemplo, de artritis, de esclerodermia, les hacen sospechar que el paciente tenga riesgo o esté a riesgo de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, debería tener un screening también de esa parte. Si estos signos y síntomas nos hacen sugerente, el siguiente paso es el ecocardiograma con los signos que vimos. Si vemos que esto no es probable, pues ya consideramos otras causas de disnea o de dolor torácico o lo que presenta el paciente. Ya, si el paciente tiene un ecocardiograma compatible con hipertensión pulmonar, lo siguiente es descartar las causas más frecuentes. Son claro que la enfermedad cardíaca izquierda y la enfermedad pulmonar son las causas más frecuentes, por lo tanto debemos empezar con los que hemos visto previamente. Electroradiografía de tórax, pruebas de función pulmonar y otro tipo de patologías básicas, hemograma, el NT-proBNP, patología pulmonar, entonces la espirometría, el TACAR, la espirometría pre-post, para intentar descartar, y creo que ahí vamos a evaluar, yo creo que un 80% de los pacientes y de las causas de hipertensión pulmonar y solucionamos el problema. Si se confirma esta patología, hay que tratar la causa subyacente. Incluso cuando hablan de hipertensión moderada o severa, y cuando hay disfunción pulmonar derecha, aquí hablan que referir a un grupo experto. Yo pensaría que el grupo experto aquí, pues, somos nosotros los internistas. Por lo tanto, ya aquí ya deberíamos empezar a mirar cuál es la parte de hipertensión pulmonar o cuál es la etiología que debemos intentar. Como vemos, muy cerca al diagnóstico estaba la gammagrafía o ventilación perfusión, no porque sea una causa muy probable, sino porque es la única que, digamos que de entrada podría tener un tratamiento específico o casi curativo. Ya si no es una hipertensión, ya empezamos a hacer cateterismo de lecho, en ese caso sí, porque empezamos ya a tener patología que no es frecuente, que ya es menos prevalente. Es importante aquí a este punto ya haber hecho los otros exámenes, digamos, para intentar descartar lo que es el consumo de drogas, VIH, enfermedad portopulmonar, el estudio genético, la esquistosomiasis, la enfermedad portohepática y la enfermedad cardíaca congénita. Por lo tanto, ya a este punto, con todo el examen físico, los estudios del transesofágico, si se necesita, para descartar cortocircuitos pulmonares, el apoyo de gastroenterología, de reumatología, ya tendríamos que tener acá un posible diagnóstico y una etiología para poder enfocar a nuestro paciente. Ya para ir redondeando, pues ya es importante a su vez que hicimos el diagnóstico, intentar como estratificar con la probabilidad de riesgo que tiene ese paciente de progresar a su enfermedad. Esto ya casi que es independiente de la etiología. Por supuesto que cada etiología va a tener un enfoque diferente. Es importante que reumatología apoye su parte, gastroenterología, neumología, pero es importante tener también una estratificación de riesgo desde el punto de vista clínico. Esta es la clasificación que desde el 2015 la Sociedad Europea ha propuesto para clasificar los pacientes de mediano, intermedio y alto riesgo, y a su vez esto mismo nos va a guiar posteriormente la terapia. Pero como vemos, esta clasificación tiene algunos datos que no son fáciles de obtener con la prueba cardiopulmonar, las imágenes que no todos lados tenemos disponibilidad de resonancia o cateterismo, porque incluso podemos tener un paciente aún con diagnóstico sin tener cateterismo. Por eso, pues, aunque esta es la que más frecuente se usa, nos permite clasificar el paciente de forma adecuada. Hay otras clasificaciones un poco más recientes, como el REVEAL 2, que tiene en cuenta parámetros clínicos. Si tiene o no disponible los parámetros invasivos, pues digamos que va a aumentar el poder de discriminación de esta, pero también se puede hacer con solo parámetros clínicos no invasivos, como puede ser el subgrupo de la hipertensión pulmonar, que la clasificación anterior no la tenía, la edad, la tasa de filtración, la clase funcional, el número de hospitalizaciones, el NT-proBNP, la caminata de 6 minutos, que es un examen económico fácil y reproducible, el ecocardiograma y la capacidad de fusión de CO2. Ya para terminar, pues quiero dejarles unos mensajes, quiero abrir el micrófono para que podamos debatir, ampliar, incluso escuchar su experiencia o lo que yo pueda colaborarles.
Lo importante es la sospecha y la detección temprana. Definitivamente cuando ya tenemos el paciente con falla cardíaca derecha, cuando ya tenemos signos claros de falla y disfunción ventricular del ventrículo derecho, perdimos el tiempo, ya perdimos la batalla en ese punto. El enfoque y la historia es básica, siguen siendo importantes en esta patología, no debe dejarse de lado esta parte de examen físico y antecedentes. Requiere una importante integración e interpretación de los paraquímicos, incluso el screening temprano de una hipertensión pulmonar en una radiografía de electro, como les comenté, fundamental. El diagnóstico diferencial debe ser escalonado. Si tenemos una hipertensión pulmonar, no hay que entrar a pensar que es idiopática. Como vemos, hay otras causas más frecuentes, tratables, que deben ser enfocadas de forma primaria. O sea, debemos descartar lo primero, que es más frecuente, por eso esa gráfica les parece importante mostrárselas, porque es lo primero que tenemos que descartar. Y creo que usted hace parte del grupo experto. Él dice que en muchas partes remita al grupo experto para terapia, pero creo que usted ya hace parte del grupo experto. Debe saber enfocar al paciente y pedir ayuda cuando lo necesite, pero ya teniendo el paciente enfocado. Entonces, esta es la revisión que tenía preparada para hoy. Quiero escuchar opiniones, compartir experiencias. Incluso pues veo que hay algunos colegas acá. La idea es que podamos revisar y compartir más de la experiencia de ustedes, no solo yo como alguien que de pronto está estudiando el tema, sino también de parte de ustedes desde su propia experiencia. Muchas gracias, doctor Benavides. Entonces, pues abrimos los micrófonos al público para que hagan sus aportes. Hola, buenas noches. Muchas gracias al doctor Benavides pues, por apoyarnos con esta charla. Gracias a los medicamentos, digamos que la hipertensión pulmonar ha venido pasando de ser una enfermedad que no le ofrecíamos nada a los pacientes, pero ya en las últimas 2 décadas pues tenemos un arsenal terapéutico básicamente dirigido en 3 grupos de medicamentos, como los antagonistas endotelina, los prostanoides y los inhibidores o los inhibidores de fosfodiesterasa, incluyendo pues, el riociguat como donador de la guanilato ciclasa. Eso ha cambiado mucho el panorama de los pacientes y ha mejorado pues, notablemente la calidad de vida en principio, y algunos medicamentos pues, han demostrado también mejoría de la sobrevida. Pero ¿cuál es el problema? Ya Jonathan lo decía, que la mayoría de pacientes nos van a consultar tardíamente. ¿Por qué? Porque es una entidad que es subdiagnosticada y que el paciente va a durar con síntomas 3 a 5 años antes de que se haga el diagnóstico. Por eso cada vez pues, hacemos más importancia del ecocardiograma como tamizaje para estos pacientes. Y se han ido clasificando pues, unos grupos de alto riesgo, como son los pacientes con VIH, los pacientes con enfermedades reumatológicas, principalmente la esclerodermia, la artritis reumatoide y el lupus, que son los que más están asociados a generar ese tipo de hipertensión pulmonar del grupo 1. Y pues acá ya en la práctica diaria realmente nos tocó aprender hipertensión pulmonar porque se creó una necesidad, porque finalmente estos pacientes terminaban yendo al cardiólogo o yendo al neumólogo y muchas veces quedaban volando. Por eso pues, hemos venido tratando de manejar estos pacientes. Yo actualmente estoy manejando unos 26 pacientes. De estos, la mayoría son asociados a cardiopatía congénita, que tenemos como unos 10, 12 pacientes de cardiopatía congénitas, y los otros que sí son básicamente del grupo 1 por idiopáticas y pues, asociados a enfermedades del tejido conectivo. En cuanto al tratamiento terapéutico, solamente tenemos una paciente con uso de prostanoides, en este caso está con treprostinil subcutáneo, pues porque el manejo acá para una bomba para utilizar hipoprostenol es bastante difícil. En cambio, con treprostinil pues nos da más facilidad de utilizarla. Ya esta paciente lleva con esa terapia 3 años, ya por lo avanzado de su enfermedad, porque empezamos a trabajar con ella desde el 2016. Ella venía ya 2 años antes, pues ya con su patología, pues ya está en un estadio terminal básicamente. Se evaluó para la posibilidad de trasplante pulmonar en Bogotá, no hubo posibilidad y se dejó, actualmente está con manejo paliativo. Entonces la invitación realmente es a hacer un diagnóstico temprano para poder ofrecer a estos pacientes todo el arsenal terapéutico. Las guías son muy claras en cómo hacer el abordaje. Ya Jonathan lo decía, pues iniciar con el ecocardiograma, que a la vez no va a descartar las cardiopatías izquierdas, que son el 80% de los casos de hipertensión pulmonar. Y posteriormente pues descartar las causas pulmonares, y si eso
aún no hay causas pulmonares que lo expliquen, pues ir a buscar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Algo importante de ahí de anotar que el angiotal de tórax pues, no nos sirve para descartar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica porque tiene una sensibilidad muy baja, apenas 55-60%, y para eso pues siempre necesitamos es la gammagrafía de ventilación-perfusión y que se haga realmente con ventilación-perfusión, que tiene una mejor sensibilidad para el tromboembolismo crónico. Y finalmente, pues si descartamos todo eso, ahí sí iríamos al cateterismo cardíaco. Ahí de anotar que cuando hacemos el cateterismo cardíaco, pues pedir test de vasorreactividad para los del grupo 1, que son las asociadas a anorexígenos, las familiares o las idiopáticas, que son las que realmente se benefician de hacer el test de vasorreactividad, que básicamente nos va a decir que estos pacientes van a ser o no respondedores a largo plazo al uso de bloqueadores de canales de calcio, que básicamente para eso se hace este test, y ya que este grupo de pacientes pues, va a tener un pronóstico a largo plazo pues mucho mejor. Y ya pues en los pacientes del grupo 2 también se hace test de vasorreactividad, pero para los que van a ser llevados a trasplante cardíaco, pero es un test completamente diferente que ya se hace con nitropuciato de sodio y no con óxido nítrico o con hilopros, que es los medicamentos que más frecuentemente se hace el test de vasorreactividad pulmonar en la hipertensión pulmonar. Pues muchas gracias, Jonathan, por darnos esta charla, por recordarnos este tema. Bueno, muchas gracias, Hugo, por esos aportes. Y sí, definitivamente estamos llegando tarde, pero sí, en los últimos años la industria ha metido fuerte al segmento de medicación. Incluso hace como 5 años empezó la misma industria a aumentar la educación en todos nosotros, neumólogos, internistas, cardiólogos, para mejorar, digamos, el pronóstico y empezar a utilizar más estas moléculas que definitivamente han cambiado la patología. Falta de diagnóstico. Yo pensaría que están quedando muchos pacientes por fuera, lo vimos como en Barranquilla y Cartagena han hecho pues esta publicación de la experiencia, vemos que cada año se diagnostican más. Y no es que hayan más, lo que pasa es que los estamos detectando más, ya hay más conciencia de esta patología. Entonces la invitación es a no quedarse, a revisar bien, mirar, no quedarse con que todo es izquierdo o que la radiografía es normal, el electro normal, que el eco normal, hay que empezar a mirar estas alteraciones que pueden ser sutiles y que nos permitirían hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario por parte del público? Bueno, doctor Jonathan, pues creo que no hay más comentarios. Agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación y estar nuevamente acá en su casa. Muchas gracias a todos por haber participado y entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.